Hola, Buenos días, profe. buenos días, ¿cómo Hola, están? buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿cómo le fue la semana? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Cómo le fue en la tarea? ¿Nos entregaron todos en tiempo? Yo sí, profe. Espero que todos lo hayan entregado en tiempo, ya que nos responden. Espero que haya sido una respuesta positiva la Sí de todos, respondí, ¿sí? profe. Ah, no te, Dije, solo yo había escuché a dicho uno. que sí, pero parece que no se escuchó. Ah, no, parece que no. Ya, ahora que dice, muchachos, yo no sé si ustedes saben que el Zoom, ustedes tienen desactivado el audio y cuando quieran hablar, que a veces nos cuesta a veces quizás desactivar el audio. Ya les doy un consejito. Ustedes aprietan la tecla espacio de su teclado y mientras la tengan apretada están hablando. Cuando la dejen de apretar se les vuelve a desactivar el audio. Sí, es una técnica como que rápida para hablar cuando quieren responder algo rápido. Yo, por ejemplo, en la clase no podría tenerla apretada todo el tiempo porque si no tendría que tener el dedo apellido apretado todo el tiempo, pero para responder así rápido, quizá una buena técnica puede ser esa, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar la semana y comenzamos con tema nuevo. Ya me imagino que todos hicieron los cuestionarios de la semana y vieron que habían videos sobre temas nuevos. Entonces, ¿de qué nosotros vamos a estar hablando a partir de ahora? Es algo para que vean que no es algo que, digamos, que va a estar alejado de lo que veremos más adelante, que continuaremos con Excel. Esto es un tema que nosotros vamos a continuar, vamos a empezar hablando sobre qué son los algoritmos, ¿ya? Y vamos a ver cómo existen diferentes formas que nosotros podemos responder a esos algoritmos. Hay diferentes. No responder, sino hacer visibles esos algoritmos, poder escribir esos algoritmos. Nosotros vamos a ver que existen diferentes formas. Pero antes de eso, debemos saber qué es un algoritmo, ¿ya? Y estuvieron viendo en la clase, en los videos de esta semana. ¿Quién me da la idea con sus palabras qué es un algoritmo? ¿Quién me dice con sus palabras? ¿Qué entiende por algoritmo? Es como una serie de pasos. Sí, muy bien, muy bien. Y esa serie de pasos, ¿para Profe, qué? Sí, es una indicación que no es en un lenguaje como, no me acuerdo cómo se dice este lenguaje así, pero normal, sino es como, eh, como un lenguaje nuevo, porque si ya. nosotros hablamos con un lenguaje así como cotidiano, suena como chiste, pero cuando lo hablamos de esa otra manera, que es como nuevo, eso ya como que se da a entender. Ya, sí, más o menos ese era uno de los videos que vieron. El tema es que el lenguaje natural, el lenguaje que hablamos, se le llama lenguaje Exacto. natural, Y es eso, más, profe. es más ambiguo. Entonces, eso nos permite, no es que se vea como chiste, sino que es, al ser ambiguo, nos permite a nosotros hacer chistes. ¿Entiendes? Y así hace que podamos comunicarnos entre nosotros a veces y hacer determinado chiste, ¿cómo se llama? Gracias a que nuestro lenguaje es tan ambiguo. Ustedes saben que cambian una coma en un lugar y les cambia totalmente el significado de una oración. Entonces, lo que se pretende con los algoritmos es eliminar un poco esa ambigüedad, ¿ya? Tratar de que no sea ambiguo, porque como siempre les digo, no sé si les había dicho, pero bueno, el computador no es inteligente, ¿ya? El computador va a hacer lo que nosotros lo preparemos para hacer, ¿ya? Imagínense que nosotros tenemos un robocito que va a limpiar la loza, que va a ir a la cocina y nos va a limpiar la loza. Nosotros debemos darle cada uno de los pasos certeros que él debe hacer para limpiar la loza. Entonces siempre tenemos que tener presente eso. Y los algoritmos. ¿Creen ustedes que están en su vida cotidiana? Están como en todo. Muy bien, están como en todo. Así mismo, los algoritmos están en todos, aunque ustedes no lo crean.
Cuando nosotros nos levantamos, cuando suena el reloj para comenzar el día y sobre todo las clases, ustedes hacen una secuencia de pasos, ¿no es así? Ya la hacen sin pensarla, ya la hacen de forma automática, pero las hacen. Si se ponen a pensar, están haciendo una secuencia de pasos que tienen un fin, ¿ya? Y que tienen un objetivo. Entonces, esa secuencia de pasos es un algoritmo que ustedes siguen cuando se levantan para antes de poderse sentar delante del computador, por ejemplo. Cuando ustedes vieron en el ejercicio, en uno de los videos que pusieron cómo freír un huevo, fíjense cómo les daba algo como tan sencillo, que nosotros vemos tan sencillo como freír un huevo. La persona que seguía los pasos, si los seguía tal cual como se los decía, no logró nunca freír el huevo, ¿ya? Porque si sigue, cuando nosotros seguimos indicaciones, cuando el computador sigue indicaciones que le damos nosotros, va a hacer lo que nosotros le digamos, ¿ya? Entonces, si en algún momento le dimos una orientación que no fue clara, él no lo va a saber hacer, ¿ya? El computador no va a hacerlo porque no lo tiene programado. Entonces, nosotros tenemos algoritmos en nuestra vida cotidiana y tenemos algoritmos cuando usamos un celular, cuando usamos el navegador, cuando ustedes buscan el navegador, detrás hay algoritmos. Hay algoritmos en todo, no solo en la parte, digamos, informática, en la parte tecnológica, sino también en ustedes en la vida cotidiana. Pero cuando ustedes están resolviendo un ejercicio de matemáticas, tienen que seguir un algoritmo. ¿Ya? Ustedes van paso por paso para llegar a la solución. Eso también es un algoritmo, lo que ustedes quizás lo están resolviendo de forma manual. Entonces eso es importante. Y todo esto es para resumir que un algoritmo, y es lo que tenemos que tener claro, va a ser una secuencia finita y precisa. Cuando decimos precisa, estamos eliminando esa ambigüedad para resolver un problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante en el momento de nosotros enfrentarnos a un problema para solucionarlo a través de un algoritmo? Tenemos que tener en cuenta que va a tener entrada, es decir, lo que yo necesito para resolver, para que ese problema se me resuelva, y el resultado que me va a dar ese problema, la salida que me va a dar ese problema. Entonces, como nos estaba diciendo Liliana, nosotros podemos definir, tenemos formas para definir los lenguajes, para definir los algoritmos. Vamos a tener el lenguaje natural, que es el lenguaje que estamos hablando, en el que yo les estoy transmitiendo, en el que ustedes me transmiten a mí. Está el lenguaje estructurado, que vamos a ver qué es después un lenguaje estructurado. Están los diagramas de bloque, los diagramas de flujo, los lenguajes de bloque, ¿ya? Esos son algunos de las formas en que nosotros podemos expresar un algoritmo. Los diagramas de flujo los van a ver ustedes posiblemente en otras ramos, en otras asignaturas de su carrera, porque nos sirven para mostrar procesos, por ejemplo, pero también de esa forma nosotros podemos definir un algoritmo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver a partir de aquí en el curso? Un lenguaje de bloque que va a ser utilizando Trinket. Trinket es una herramienta, no es que nosotros vayamos solo a aprender Trinket, sino que nosotros vamos a utilizar Trinket para representar un algoritmo, ¿ya? Para darle solución a un problema. Ese mismo problema que nosotros vamos a ver en Trinket podemos resolverlo desde, por ejemplo, desde el lenguaje estructurado. Pero nosotros lo vamos a resolver en Trinket. Entonces, para que vean las diferencias, ¿no? No es que vamos a aprender Trinket, sino es que vamos a utilizar Trinket para resolver problemas y escribir algoritmos. Y un lenguaje que sea estructurado es un lenguaje como el Visual Basic for Application, que lo vamos a ver después unido a Excel, y continuamos entonces con eso. ¿Ya? Pero los conceptos que veamos ahora, asociados, vamos a ver que después los vamos a utilizar nuevamente en Excel, y por eso es la importancia de entender la estructura de cómo funcionan estos algoritmos. Entonces, para ir despertándonos y que la profe que está hablando mucho, vamos a hacer algo. Vamos a jugar un poquito, importante, ¿ya? Vamos a realizar algunos algoritmos. Vamos a solucionar problemas con unos algoritmos, pero jugando. Y yo necesito, quizás, que no le hagan foto, porque después van a utilizar el celular. Escriban en una hojita, con un papelito, vayan escribiendo quizás las soluciones, no tan exactas, pero van escribiendo la idea de la solución, porque eso lo van a necesitar después. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar y después vamos a verificarlo usando un Kahoot. Entonces vamos a hacer un poco dinámica la clase. Por eso les propongo que traten de
de sus soluciones, escribirlas para después poder verificarlas. ¿Sí? Entonces, yo les voy a ir pasando los links en, por el chat. ¿Sí? Aquí va el primer link, ¿ya? Yo se los voy a mostrar en pantalla, ¿sí? Pero ya pueden ir jugando con él. Les muestro rapidito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Aquí nuestra amiguita Tuba necesita comer su churrasco. ¿Ya? Y aquí tenemos varias acciones. ¿Ven? Acciones en lenguaje natural. Pero vamos a crear un algoritmo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice? Mover a la derecha 3 veces y comer el churrasco. Mover a la derecha 3 veces. Mover a la derecha 3 veces. Y muy importante, esto que estamos viendo de mover a la derecha 3 veces, después, más adelante, vamos a ver qué significa y cómo nosotros podemos reducir esas, digamos que cada una de estas líneas son líneas de código. Entonces, después vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos hacer para reducir esas líneas de código. Y comer churrasco. ¿Y es obligatorio poner el comer churrasco, sí o no? Sí, Sí, ¿Por qué? porque si no, no se come churrasco. Porque Claro, porque si llega, muy bien, porque si él llega igual a la celda, a la posición, fíjense que al final es una cuadrícula tipo el Excel, si él llega a la posición y nosotros no le decimos comer churrasco, más allá de que tenga el churrasco en la misma posición, no se lo va a comer. Entonces, es importante tener presente eso. Ya nosotros estuvimos jugando un poquito, pero quizás ahora con los conceptos de qué es un algoritmo, podemos darnos cuenta cómo aquí hemos creado un algoritmo, ejecutamos y efectivamente nuestro bichito se va a comer un churrasco bien temprano en la mañana, ¿sí? Entonces vamos al segundo. Vamos al segundo. Se los copio al tiro. Les voy a copiar, se los voy a ir copiando todos. Los voy a ir copiando todos en el chat. 5 minuticos para jugar y después seguimos jugando para ya no entonces darle todas las otras respuestas, ¿sí? ¿Ya? Se los copié todos en el chat. 1 minuto para cada juego, 5 minutos en general y vemos entonces y seguimos jugando ahora con el Kahoot, ¿sí? Entonces, en lo que algunos van terminando, vamos a ir comenzando el Kahoot, para que los que ya vayan terminando se vayan inscribiendo en el juego. Recuerden, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes acceden a la página kahoot.it y colocan este número que les voy a copiar en el chat, ¿sí? Y si quieren les copio también la página. Les copio por acá la página a la que deben acceder, ¿sí? Entonces, comenzamos. A la 1, a las 2 y listo.
Lean bien, ¿sí? Cinco segundos. 2, 1. Y muy bien. Ahí habían pequeños detallitos en las soluciones. Pero como habíamos visto, teníamos, y como nos había dicho Ani, 3 mover a la derecha y comer el churrasco. Y vemos cómo tenemos 4 pasos en esa secuencia finita de pasos. Entonces, vamos a ver qué tal, quién fue más rápido, quién fue la más rápida. Muy bien, Naomi está en primer lugar, Matías y Seba. Pero vamos a ver qué tal se comporta. Son 4 preguntas nada más, ¿sí? Entonces, para que estén, son menos que otras veces. ¿Ya? Entonces, seguimos. 1, 2, ¿listos? Lean bien, pero tienen un poquito más de tiempo. Tienen 25 segundos, 30 segundos, pero... Y 2 segundos, 3. Muy bien, muy bien. ¿Vieron cómo aquí teníamos mover a la derecha, arriba, abajo? Pero llegábamos finalmente a comer el churrasco. Muy bien, aquí va a depender del o de la que fue más rápido. Vamos a ver, Matías. Matías ya pasó al primer lugar y va subiendo Seba. Vemos ya a Andrés, que no lo habíamos visto, entonces atentos, atentos. A la 1, a las 2 y... Ahora vamos a comer un poco más sano. Ya nos comimos churrasco, ahora vamos a comernos una lechuguita y un tomatito. 20 segundos. Muy bien, vieron aquí cómo teníamos que agarrar el tomate, caminar, agarrar el tomate, volver a caminar y después debíamos bajar y preparar la ensalada. Muy bien, vieron un poquito más de paso, pero siempre fue una cantidad finita de pasos y siempre en cada momento, más allá de que nosotros nos pusiéramos en la misma celda que estaba el objeto, que estaba la lechuga o el tomate o la ensaladera, siempre debíamos decir que tenga que hacerlo porque si no, no lo hace. Es como cuando nosotros nos paramos en el Excel en una celda. Si nosotros nos paramos, no pasa nada. Nosotros para tomar el valor hacíamos referencia a esa celda. Entonces seguimos. Vamos a ver, Andrés subió, perdimos a Naomi. Naomi, rapidita ahora para la cuarta, ¿sí? Y Seba, tenemos al otro Mati que se nos está apareciendo también en los 5 primeros, ¿sí? Vamos para la última. Y ahora entonces ya estamos llenos, vamos a disfrutar un poquito dibujando. Esta tiene 20 segundos, ¿sí? Muy bien. Aquí era muy parecida, pero siempre había algo diferente en la instrucción. Entonces vamos a ver finalmente cómo quedó nuestro podio, ¿sí? 1, 2, ¿listos? Vamos a ver quién está en la tercera posición. Francisco, que no lo habíamos visto, mira. Lo tenemos en la tercera posición. Andrés terminó en la segunda y vamos a ver quién terminó finalmente en la primera. Vamos a ver. Y Matías no le quitaron el primer lugar. Y en 4 y 5 tenemos a Pedro y a Seba. Muy bien, muy bien. Entonces salimos de acá. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo importante de este juego, muchachas, muchachos? Ver cómo tenemos un problema. ¿Cuál era el problema? El que nos planteaban arriba de comer, de dibujar, de preparar una ensalada.
Ese era el problema. ¿Y cuál era nuestra solución? Hicimos una secuencia de pasos para llegar a la solución de ese problema. Por tanto, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y nosotros en Trinket vamos a hacer lo mismo, lo que quizás con un poco más de instrucciones, ¿ya? Un poco más de elementos, de bloques que nosotros vamos a utilizar. Entonces, que nosotros nos tenemos que llevar de aquí, no solo de ese ejercicio que era un poco más sencillo y quizás no tenía entradas, pero sí va a tener una salida que era o comerse churrasco o preparar la ensaladera. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué datos de entrada son relevantes? ¿Ya? Quizás para Dúa el dato de entrada era que lo que quería era comer un churrasco. ¿Qué es lo que va a comer? Un churrasco. Y tiene que llegar hacia él. Entonces, nosotros tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Qué datos de entrada son relevantes? ¿Qué información conozco? ¿Qué datos de salida yo voy a necesitar? ¿A dónde pretendo llegar? Son algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos para poder identificar qué es la entrada y qué es la salida. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo necesito como salida? Igual que en matemáticas, que nosotros, no sé, cuando resolvemos un problema matemático, nos preguntamos qué necesitamos de entrada y ahí creamos las variables, resolvemos nuestra ecuación y tenemos una salida. Aquí lo mismo, nosotros necesitamos una entrada, vamos a hacer algo y vamos a necesitar una salida. Entonces, aquí vamos a ir introduciendo un concepto que también vieron en los videos que se llaman variables. Y como decía el profesor, las variables son variables, van a ir cambiando de valor. Y esas variables es lo que nosotros vamos a guardar la información, los datos de ese valor de entrada, de ese valor de salida que yo voy a devolver, pero de cosas intermedias, de pasos intermedios que nosotros vamos a ir necesitando. Y a eso es lo que nosotros llamamos variables. ¿Y qué van a hacer las variables, muchachas, muchachos? Un espacito de memoria, un espacito que se va a guardar en la memoria, que se va a reservar en la memoria para yo guardar. Mírenla, si ustedes quieren, mírenla de forma más fácil, como un cajón. ¿Ya? Ustedes tienen un cajón donde guardan algo, ¿ya? Donde guardan lápices. Ustedes tienen un cajón donde guardan lápices. Ustedes tienen 5 lápices, por tanto, mi cajón inicialmente va a tener 5 lápices. Si ustedes compran un lápiz nuevo, ¿cuántos lápices tendrá ahora mi cajón? 6. 6. Entonces el 5 lo perdimos. Ya vemos cómo esa variable cambió de valor y me está guardando un valor. Entonces eso es lo que nosotros llamamos una variable. Es un lugar en memoria que va a almacenar un valor. ¿Qué tiempo me lo va a almacenar? El tiempo que yo necesite durante la ejecución de nuestro algoritmo. ¿Qué va a cambiar de valor? Puede cambiar de valor, ¿ya? Y va a perder entonces el valor anterior. Véanlo así como que tenemos una caja que va a tener un valor y va a tener un nombre. Porque quizás yo tengo muchas cajas, muchos cajones, entonces yo a uno le voy a decir el cajón de los lápices, al otro le voy a decir el cajón de las gomas, al otro le voy a decir el cajón de las hojas, ¿ya? Entonces, cada cajón, de cierta forma, ustedes tienen que darle un nombre. Puede que ustedes les digan el primero, el segundo, el tercero, pero le dan un nombre que los identifica y que de cierta forma es único para cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, este es el nombre que le damos a nuestro cajón y este es el valor que nosotros le damos a ese cajón, ¿ya? El valor que nosotros le estamos guardando en ese cajón. ¿Cómo nosotros lo veíamos en Excel? Pues lo veíamos en una celda. Una celda, recuerden que tenía un nombre. ¿Y cuál era el nombre? La referencia a esa celda. Entonces esa celda, el nombre A1 y el valor, ¿cuál era? El valor que ustedes ponen. ¿Ya? Entonces ahí estábamos viendo, podíamos verlo si ustedes quieren como una variable que iba a tener un nombre y que iba a guardar un valor. Y lo que ustedes pusieran en esa celda era un valor que se iba a guardar. Si ustedes necesitaban actualizarla porque ponían otra cosa, recuerden que ese valor anterior se perdía y se actualizaba con el nuevo valor que ustedes tenían. ¿Cuál es la ventaja, digamos que quizás de la celda del Excel? Que ustedes cierran el Excel y se queda almacenado dentro del Excel. ¿Ya? En una variable vamos a ver que va a estar viva, va a estar vigente durante la ejecución de nuestro algoritmo. Cuando se cierre el algoritmo, ya la variable vuelve a su estado inicial. Así lo veíamos en Excel. Así lo vamos a ver en Trinket, cómo es que nosotros necesitamos darle nombre a una variable y valor
Aquí nosotros le damos el nombre a la variable, este nombrecito que está aquí adentro se los escribimos nosotros, y este es el valor que nosotros le vamos a dar a la variable. Básicamente es como si yo aquí dijera, por ejemplo, A1, vamos a llevarlo a Excel, A1 es igual a 10. ¿Ya? Es decir, que la referencia a la celda A1 es igual a 10. Aquí la variable es C1, es igual a 10. Y después, más adelante, vamos a ver cómo lo hacemos en Visual Basic. Tenemos que la variable y le damos valor. Pero eso lo veremos entonces más adelante. Pero básicamente es lo mismo escrito de formas diferentes. Lo que tenemos que hacer es entender el concepto. ¿Alguna duda en qué es una variable? Profe, ¿lo podría explicar de nuevo? Es que no entendí. Ya, una variable es un espacio en memoria donde nosotros vamos a guardar un valor. ¿Ya? Es un espacio que es un lugar donde nosotros vamos a tener valores que vamos a necesitar. En lugar de nosotros decir 10 más 5, vamos a decir la variable 1 más la variable 2. Y esas variables son las que van a tener guardados esos valores. ¿Ya? Y si nosotros decimos variable 1 más variable 2, va a ser ese valor, tenemos que dárselo a otra variable. ¿Ya? Entonces, es como en matemática cuando nosotros decíamos x igual a, x más, a y más z. ¿Ya? Esas variables iban a tener valores. ¿Ya? ¿Cuáles iban a ser? Bueno, después en algún momento nosotros eventualmente les íbamos a dar valores y podíamos resolver nuestra ecuación. Entonces lo mismo vamos a hacer. En lugar de trabajar directamente con números, vamos a trabajar con valores. En la clase de hoy específicamente no vamos a empezar todavía, o si nos da tiempo vemos al final las variables, pero sí lo vamos a ver en más detalle en la clase del miércoles, más o menos para que se lleven una idea de qué significan las variables. Entonces, este proceso en el que nosotros le damos valor a una variable, como es este caso de aquí que nosotros decimos set C1 to 10, le estamos diciendo a la variable 1 que es igual a 10, se llama asignación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Que el valor que nosotros tenemos a la derecha se lo estamos asignando a la variable de la izquierda. Fíjense, esto es la izquierda y esto es la derecha. Vamos a ver en Trinket cómo nosotros le decimos esto que está aquí a la derecha, este valor que puede ser numérico, que puede ser de texto, que puede ser verdadero o falso, ese valor vamos a guardarlo en la variable, en el nombre que nosotros tenemos a la izquierda. Básicamente es así como ocurre este proceso. ¿Ah? De todos modos vamos a seguir viendo ejemplos con variables y vamos a trabajar en esta semana con esos temas. ¿Qué tipo de datos nosotros podemos guardar en esas variables? Podemos guardar numéricos, que son los enteros de tipo integer, podemos guardar decimales, que son los float, que son valores con coma y valores más grandes, ¿ya? Un entero nos da cierta cantidad, cierto número, y un decimal nos da un número más grande, para que tengan una idea en cuanto al espacio que tenga en memoria. Digamos que yo guardo en memoria para un entero un espacio así, y para un integer y para un float yo guardo un espacio así, más o menos. Es decir, que si yo creo un número demasiado grande, puede que no me quepa en un entero a pesar de que no tenga coma. Tenemos valores lógicos, que son los verdaderos o falsos, y tenemos valores de tipo texto, que son los string, y que utilizamos el abre y cierra comilla, como mismo estábamos viendo también en else. Entonces, ¿cuáles son los componentes principales de un algoritmo y que vamos a ver en Trinket? Las entradas, quizás ya lo vieron en los videos, lo vamos a reconocer, los vamos a utilizar con este bloque que tenemos aquí. Las variables, ya vimos antes, vamos a hacer con este bloque que tenemos aquí en Trinket, donde el nombre lo vamos a escribir nosotros. Las acciones vamos a ir viendo por la práctica que son las acciones, y las salidas de momento vamos a utilizar el bloque que se llama print para escribir en pantalla lo que nosotros queremos. ¿Sí? Eso igual es mejor verlos después directamente en Trinket. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar un poquito. ¿Ya? Vamos a hacer uno primero. Vamos a jugar un poquitito. Para que vean, vamos a ese desafío que les puse ahí y después vamos a hacerlo en Trinket.
Voy a compartirles el navegador. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Quién me dice aquí qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos utilizar? Hay que dibujar este cuadrado. Aquí tenemos las primitivas, es decir, los bloquecitos que nosotros vamos a necesitar para dibujar. Tenemos otras cosas, pero vamos a ver primero. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Quién me dice los pasos ahora para dibujar este cuadrado? Mover a la derecha, abajo, a la izquierda. Llegar. Pero en función de los bloquecitos que tenemos. Ahora mira aquí los bloquecitos. Ya no tenemos mover a la derecha, mover a la izquierda. Ahora tenemos los bloquecitos con otra forma. Ah, ya vi. Cambiamos la formita, los nombrecitos, pero aquí les pongo las primitivas. ¿Qué me dicen? ¿Cómo creamos ese cuadrado? Ya a pesar de estar quizás hablando en lenguaje natural, en estos Dibujar. bloques ya es un lenguaje más estructurado. Sí, dime. Dibujar. Dibujar, Y después girar 90. girar 90. Es como una secuencia. Después dibujar de nuevo. Y así. Y dibujar de nuevo. Profe, ¿le puede poner repeticiones? Muy bien, ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Vamos a hacerlo así y ponemos ¿Cuántas veces tengo que poner esto? No tiene que borrarlo. No, Quitar el sí, pero vamos a hacerlo primero así y después ponemos las repeticiones. Pero muy bien, Liliana, ahí quería llegar. Pero si ahora seguimos aquí con esta secuencia, ¿cuántas veces así ya yo logro pintar mi cuadrado, dibujar mi cuadrado? 4 veces. Muy bien. Entonces yo necesito, vamos a ver, muy bien, me falta otro y me falta otro. Vamos a probar a ver si se dibujó nuestro cuadrado. Muy bien, entonces como dice Liliana, fíjense que si ustedes se fijan y se dan cuenta, estamos repitiendo 4 veces 2 bloques, ¿no es así? Entonces existe algo que se llama repetir, loop, ciclo, como ustedes quieran verlo, en que nosotros podemos usarlo, que nos permite a nosotros repetir una secuencia de pasos que tenemos dentro. Entonces aquí, ¿cuántas veces nosotros vamos a repetirlo? Lo repetimos 4 veces y damos reiniciar y vamos a ver efectivamente qué está haciendo, repitiendo ese proceso. Muy bien, Liliana. Entonces ahora, ya que lo pudimos hacer aquí, nos vamos a el trinket. Aquí tenemos trinket, como les decía en los videos, el profesor Pedro, que es el coordinador de aquí de Vitacura. El trinket se les sugiere que lo hagan usando una cuenta. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden ir guardando dentro de su cuenta todos los ejercicios que vayan haciendo. Entonces yo puedo aquí, por ejemplo, crear una nueva carpeta donde yo le ponga 2021. ¿Ah? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Igual no es que yo lo guarde directamente ahí, vamos a ver, voy a crear un nuevo trinket. ¿Dónde creo mi trinket? Aquí donde dice bloques. Aquí le cambiamos el nombre donde dice un title. Le cambiamos el nombre y le vamos a poner cuadrado 2021. Decimos save y guardamos nuestro trinket y así se nos queda ya guardado en la nube. Entonces ahora vamos a empezar a programar. Ya ustedes vieron el entorno de trinket, vieron aquí cómo teníamos las cosas, los colores, las variables, vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo utilizar. Vemos que es parecido a lo que teníamos anteriormente, digamos que en inglés, pero es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para pintar un cuadrado aquí? ¿Qué bloques debemos usar? ¿Qué bloques de estos, ahora que vimos, vamos a dibujar un cuadrado? Aquí la diferencia es que, miren, no tenemos nuestro bichito, como es nuestra figurita creada, sino que nosotros lo vamos a crear y vamos a dibujar desde cero nuestro cuadrado. ¿Quién me dice cuál es el primer bloque que vamos a utilizar? Move. Move, ya.
Muy bien. Vamos a usar el move. Sí, Naomi, ahora te los paso. Vamos a usar el move, vamos a ponerle 100 para que esté un poquito más grande, porque si no se nos queda muy chiquitico, que es importante a tener en cuenta, muchachos, que es importante a tener en cuenta que esto que nosotros tenemos aquí a la derecha, donde se nos va a dibujar y donde nos va a aparecer las cosas, es un eje de coordenadas que va a tener, déjenme tratar de hacerlo, en los dibujos está, pero es bueno recordarlo, es algo así, donde aquí, un poco yo creo que yo, primer grado, no sé ni cómo lo aprobé, este aquí va a ser el punto 00. Entonces, lo que ustedes dibujen, no les va a salir, digamos, que si yo quiero que me saque aquí en medio, cuando ahora yo dibuje con el 100, me va a salir para acá, para la derecha, ¿ya? Porque aquí van a estar los positivos, aquí van a estar los negativos, y así ustedes van jugando con esas coordenadas, porque básicamente van a ver que es más cálculo geométrico que en este momento más que de programación, ¿sí? Entonces, déjenme borrarlo, para que tengan presente eso. Entonces ahora ya dibujamos hacia adelante, forward, dice hacia adelante, 100. Ahora, ¿qué nos tocaría hacer? Pero hay que poner antes el lápiz. Ya, ponemos el lápiz, En down. ya, lo ponemos en down. ¿Qué significa eso? Abajo. Bajar. Bajarlo, Abajo. o subirlo. ¿Qué significa? Porque a veces, si ustedes quieren ir de una posición a la otra sin que les pinte, pero cambiarse de posición, lo dejan en up. Y si quieren que les dibuje el cambio de posición, lo dejan entonces en down. Ustedes pueden también, si quieren utilizarle, en lugar de que siempre les salga la tortuguita, ustedes le pueden poner aquí, por ejemplo, qué es lo que ustedes quieren que les salga. ¿Ya? Entonces ya eso es de determinados detalles. Ahora, ya caminamos hacia la derecha. ¿Qué más? Girar 90. Girar 90 grados. Y lo hago right o left. 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 Right. Cualquiera de los dos. ¿Ya? Ahí nos va a servir cualquiera de los de la diferencia, es que en uno se nos va a dibujar el cuadrado para arriba y en otro se nos va a dibujar el cuadrado para abajo. ¿Ya? Es la diferencia de uno y el otro. Ahora, si utilizamos left la primera vez, tenemos que seguir utilizando left en la siguiente, ¿sí? Es lo único, la única condición. Entonces, igual que como hicimos en el anterior, cuando estuvimos, vamos a ver, cuando estuvimos dibujando, ahora tenemos que repetirlo 4 veces. ¿Qué hacemos? Miren, podemos decir duplicar, y podemos decir duplicar, y lo ponemos aquí, duplicamos nuevamente, duplicamos, déjenme, toqué donde no era, un comentario, duplicamos, y ya tengo 1, 2, 3, seguimos duplicando, ya duplicamos y duplicamos. ¿Ya? Ahora vamos a, ¿qué tenemos que hacer? Run. Y Profe, ahí no se ejecutamos. puede repetir. Muy bien, aquí podemos repetir. Entonces, aquí tenemos nuestro primer cuadrado. Vemos que tenemos una secuencia de pasos que podemos repetir. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a deshabilitar, que aquí como no está en bloque, tenemos que deshabilitarlo todo, no importa, vamos a copiar, duplicarlo, y vamos a duplicar, como nos estaban diciendo, y ahora vamos a usar un ciclo. ¿Dónde vamos? A donde dice loop, que es ciclos en inglés. Podemos utilizar repetir, fíjense que es lo mismo que estuvimos viendo antes, le decimos repetir, y en este caso le decimos 4 veces. ¿Qué podemos hacer? Esto de aquí también lo podemos duplicar. Esto yo lo pondría dentro o fuera del ciclo. Yo creo que fuera. ¿Por qué? Se mantiene, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a dibujar nuestros 2 cuadraditos, nos va a salir el uno arriba del otro. ¿Por qué? Porque yo no los cambié de posición, pero fíjense que nos los dibujó delante de él. Si nosotros queremos, ¿qué es lo que nosotros podemos decirle? Que nos vaya hacia otra posición, utilizamos este que tenemos aquí, fíjense, este bloque que tenemos aquí. Ahora yo quiero que el siguiente cuadradito
me los dibuje, por ejemplo, en la posición, dijimos que 100, entonces vamos a ver que nos los dibuje en la posición 150. Vamos a poner 150, vamos a dejarlo así, ¿ya? Vamos a ejecutarlo. Nos va a dibujar dos cuadraditos. Este se nos fue de pantalla, ¿ya? Se nos fue de la pantalla, déjenme ver. Vamos a dibujarlo vamos a subirlo. Vamos a ponerle aquí en la posición 110 para que no se nos vaya mucho. Profe, mejor más chico. Ya sí, también. Vamos a ponerlo en la posición 110 y vamos a ponerlo de 50 de tamaño. ¿Ya? Vamos a ejecutarlo y vamos a dibujar nuestros cuadraditos. Ahora debe ir para arriba, fíjense, nos fue para arriba, nos cambió. ¿Qué sucede? Se fijaron, quizás no vieron que la línea de un cuadrado al otro se veía cuando me iba de un cuadrado al otro. Y eso es porque utilizamos aquí, podemos utilizar otro pen, ¿ya? Lo podemos poner aquí al finalizar donde vamos a decir ahora levanta el lápiz. Vamos a probar y vamos a ver cómo nos salen nuestros cuadraditos. ¿Bien? Cómo la diferencia de uno al otro ya no nos sale, no se ve ese ir de uno al otro. Entonces aquí vemos cómo estamos repitiendo esa secuencia y la estamos poniendo dentro de un ciclo. Vamos ahora. ¿Qué pasa si yo quiero que el usuario agregue? Ahora yo quiero que el usuario, en lugar de yo decir, mira, yo quiero que tú me lo hagas de 100 y el otro de 50, yo quiero ahora que el usuario ingrese el tamaño de ese cuadrado. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué habría que hacer? Pintarlo, profe. Pintarlo nosotros, pero no, ahora yo quiero que en lugar de, por ejemplo, yo decir, mira, en lugar de ser este 50, en lugar de yo decirlo fijo, yo quiero que me lo agregue el usuario. ¿Qué ustedes vieron en los videos que les permitía pedirle información al usuario? El prompt. El prompt. Entonces, ¿qué tiene esto? Tiene dos cosas. Una, cuando yo le pido la información al usuario, pero esa información que yo le pido necesito guardarla. ¿Y dónde yo la guardaría? ¿Qué estructura vimos que me permite a mí guardar un dato? En variables, profe. Una variable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a seguir con ya nos dimos cuenta que podemos utilizar ciclos, entonces vamos a seguir, no vamos a necesitar de momento vamos a guardarlo por aquí, desecharlo de momento, vamos a quedarnos con esto. Entonces ahora, ¿qué necesitamos? Variables. ¿Y dónde nosotros creamos las variables? Miren, aquí dice variable. Entonces nosotros creamos una variable, podemos ponerle longitud, por ejemplo. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, miren aquí cómo me salen bloques nuevos, porque me sale para yo crear la variable y la variable que yo quiero. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Ya directamente porque tengo una única variable. Si tuviera más variables, me aparecían más variables aquí. Entonces, yo estoy escribiendo la variable, definiendo esa variable, pero yo quiero darle un valor. ¿Y qué valor yo le voy a dar? El que me da el usuario. Entonces, para eso, como me había dicho Ani, si no me equivoco, vamos a pedírselo al usuario utilizando un prompt. ¿Y dónde nosotros tenemos los prompts? Aquí en texto. Buscamos hacia debajo y tenemos varios prompts. Uno en el que ya yo tengo directamente para ponerle el mensaje y otro en el que yo le agrego, digamos que el mensaje. Vamos a utilizar de momento ¿ya? Fíjense cómo tiene comillas, muy importante, porque lo que yo voy a escribir aquí, ahora sí es importante, si es texto, si es número, lo que yo voy a escribir aquí va a ser un texto, entonces me lo va a reconocer como una cadena de caracteres. Y aquí, miren aquí, importante, esto que tenemos aquí es para decirle a esta variable, que lo que va a guardar es un número o un texto. ¿Ya? Que lo que me va a dar el usuario es un número o un texto. En este caso, ¿qué yo debería hacer? ¿Lo dejo en texto o lo pongo a número? Número. Muy bien. Y déjame ver dónde estoy tocando porque no me está dejando cambiar
Voy a borrar. Déjenme salir de aquí. Entonces vamos a poner aquí, de momento, ingrese, este es el mensaje. No me está escribiendo. ¿Qué está pasando aquí? Se me quedó el trinket, se me quedó pegado. Vamos a actualizarlo. Vamos a actualizarlo. Vamos a escribir el mensaje que nosotros queremos que le aparezca al usuario, por ejemplo, ingrese la longitud. Ingrese la longitud. ¿Listo? Le podemos poner 2 puntitos. Y como me había dicho Ani, aquí ahora ponemos que sea número. ¿Y ahora qué debemos hacer? Este 50 que tenemos aquí, ¿lo dejamos o lo quitamos? Lo Fíjense, quitamos, ¿no? lo quitamos. Muy bien, fíjense que esto es como un rompecabezas, que la facilidad que nos da este trinket es como un rompecabezas. Entonces, y nosotros vamos armando ese rompecabezas. Nosotros lo quitamos. ¿Y por qué lo quitamos? Porque ya ahora no es un número fijo, sino es un número variable. Y como su nombre lo dice, que es un número variable, ¿dónde yo tengo ese número ahora guardado? Fíjense que yo no lo puedo dejar así porque me da error. Miren, porque yo tengo este pedacito de aquí, yo tengo esto que tenemos aquí, fíjense que me está diciendo, ahí debe haber algo. Entonces, ¿qué yo pondría ahí? ¿Qué yo tendría que poner aquí? ¿Qué se les ocurre que yo tendría que poner ahí para que me pueda dibujar el cuadrado con la longitud del usuario? Esos cuadraditos morados. Tengo que poner el cuadradito morado, pero uno que tenga un número o que diga otra cosa. ¿Dónde nosotros guardamos el valor que me entró el usuario? La variable. En la variable. Por tanto, ya nosotros tenemos esa longitud en una variable. ¿Qué nosotros vamos a poner ahí? Miren la variable como tiene la entradita para que venga aquí. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa variable donde tenemos ese valor almacenado, ese valor guardadito, se lo vamos a decir. Y ahora fíjense, vamos a ejecutar nuestro algoritmo, run, y miren aquí debajo me salió un mensajito, ingrese la longitud. Ahora yo le voy a decir 50 y nos va a dibujar nuestro cuadrado del tamaño 50. Si digo run y ahora le digo, fíjense, ahora le digo 100 y me va a pintar el cuadrado del tamaño 100. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. Importante, ya vimos aquí el uso de qué, el uso de la variable, ¿sí? Muy importante, el uso de la variable, cómo nosotros creamos una variable y cómo el valor que nos ingresó aquí el usuario, el valor que nos ingresó es el que nosotros utilizamos aquí. Ahora vamos a ponerle un poquito más de complejidad. ¿A ustedes se les ocurre si yo quiero a este cuadrado? Fíjense que yo cada vez que quiera pintar un cuadrado tengo que ejecutar mi algoritmo. ¿Ven? Tengo que volverlo a ejecutar. ¿Qué pasa si yo quiero dibujar más de un cuadrado? ¿Qué se les ocurre? Lo vamos a dejar igual para la clase que viene, ¿sí? Pero piensen en eso. Piensen, ¿qué pasaría si yo quiero dibujar, decirle al usuario, ¿cuántos cuadrados quieres dibujar? No, yo quiero dibujar 2 cuadrados. ¿Qué pasa? ¿Qué se les ocurre a ustedes que yo podría hacer para yo dibujar 2 cuadrados desde una misma ejecución del ciclo? Entonces quédense con eso ahí pensando y me dicen en la próxima clase esa pregunta. Entonces por aquí nosotros, si ustedes quieren darle un poquito más de color, podríamos poner, por ejemplo, aquí, y ustedes pueden seguir dibujando y cambiando todo lo que ustedes quieran para cambiarle colores, jugar con los colores, ¿sí? Ahí ustedes van, si quieren dibujarlo, también pueden dibujarlo, qué es lo que quieren dibujar, por ejemplo, comenzamos aquí, y vamos a
ponerle un colorcito y le ponemos un color aquí, vamos a ponerle, no sé, ¿ya? Vamos a ejecutar 50 y vamos a dibujar, cambiar, qué es lo que nosotros queremos. Ya vemos que perdimos el color rojo que teníamos y lo tenemos ahora el color morado. Y así ustedes pueden ir viendo en cuanto a los colores, qué es lo que quieran cambiar, ¿sí? Entonces vamos a nuestro segundo desafío. Vamos a hacer, les paso el link, ¿ya? En el chat. Vemos cómo estamos haciendo lo mismo, en una forma que jugamos un poco más interactiva y después nosotros la vamos a pasar a nuestro trinket. Vamos a salvar este aquí y vamos ahora a jugar. Vamos a ver cómo hacemos para dibujar ahora un triángulo. ¿Ya? ¿Cómo nosotros dibujamos este triángulo? Si tenemos estas primitivas, ¿qué me dicen? ¿Qué primitivas usamos? Dibujar el lado. Dibujar de lado. Ya, dibujar el lado. ¿Qué más? Girar, Girar, pero creo que creo que son en 45. 120. Ajá, ¿Cuánto? eso, 120. 120. 120. ¿Por qué? Porque si son 90 se va hacia abajo. Ya. ¿Qué más hacemos? Volver a pintar. Volver a pintar y volvemos a girar Y repetir 3 veces. y repetimos 3 veces el procedimiento. Giramos y entonces vamos a dibujar y decimos 120. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasó. Efectivamente nos dibujó y seguro nos dicen, y como nos dijo ahorita Liliana, y seguro nos dicen, profe, pero podemos hacerlo en un ciclo. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Utilizamos aquí un ciclo, fíjense, vamos a ponerlo, vamos a poner primero este, y nuestro ciclo, vamos a ponerle el valor, miren, ahora yo usé otro en el que yo le agrego el valor, ¿ven? Como un rompecabezas, y esto, que es lo que decimos, vamos a ejecutarlo 3 veces. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque era una acción que se repetía y nosotros podíamos incluirla dentro de un ciclo. Entonces, ¿entendieron qué fue lo que hice aquí? Muchachas, muchachos. ¿Dudas? Muchachas, muchachos, los que no me hablan. ¿Van entendiendo? Sí, profe, se entiende, se entiende. ¿Sí? Ya, no quiero que nadie se me quede detrás, ¿sí? Entonces ustedes me dicen y yo repito nuevamente. Ahora vamos a nuestro trinket. Vamos a nuestro trinket. Vamos a... ¿Se recuerdan la carpetica 2021 que yo hice? Está vacía. Entonces, para yo agregar e ir guardando lo que yo voy haciendo, si quieren tenerlo más ordenadito, vienen aquí este signo más y dicen, buscan lo que acabaron de hacer. Que yo dije, cuadrado 2021, mírenlo aquí, y me lo guarda en la carpeta. Aunque yo cree uno aquí adentro, nunca me lo va a crear aquí adentro, siempre me lo crea afuera. Vamos a crear un nuevo trinket, ¿ya? Recuerden, nuevo trinket, bloques, y ahora vamos a crear un triángulo 2021, lo guardo, ya voy a darle save porque eso le da la ventaja que si se les cae internet, si están haciendo cualquier cosa, no pierdan lo que estén haciendo. Sí, eso es importante que siempre vayan guardando lo que van haciendo. Entonces, ¿qué debemos usar aquí? ¿Quién me dice rapidito cuáles son entonces ahora para yo dibujar mi triángulo en Trinket? ¿Qué debemos hacer? Vamos a buscar aquí los bloques de la tortuga. Move. Move, muy bien. Move, vamos a ponerle un 50 para que no sea tan pequeño. ¿Qué más? Turn.
abajo. turn. ¿Y cuánto le ponemos al turn? 120. 120. 120. Entonces ya sabemos que es un triángulo, ya para quizás no repetir el proceso 3 veces, ya nosotros sabemos que vamos a utilizar un loop, que nos facilita porque ya sabemos que esto lo vamos a repetir 3 veces. Entonces usamos un loop y este 10 lo cambiamos por ¿cuánto? Lo vamos a 3. por 3. Muy bien, entonces lo cambiamos. Fíjense que yo puedo ahí, ya yo puedo dibujar. Sin lugar, si yo no pongo la tortuga, me sale por defecto. Y era aquí lo que les quería mostrar en cuanto, vamos a ponerlo un poquito más grande, si nosotros utilizamos el left o utilizamos el right. ¿Ya? En este caso, fíjense cómo yo utilicé el right y lo que me hace es girarme, como me gira a la derecha, el triángulo me queda para abajo. Y 120 porque lo que estamos es girando por fuera. ¿Ya? Esto igual es un ejercicio parecido a uno de los que hicieron en el cuestionario, pero ahí veían, aquí ya lo estamos ejecutando. ¿Ya? Y lo que está haciendo nuestro triángulo es girando por fuera y por eso es que son 120 grados. Si yo quisiera hacer un pentágono, ¿de cuánto tendría que girarme el ángulo? ¿Qué pasaría si yo quiero hacer un pentágono? ¿Qué cambios tendría yo que hacerle a este algoritmo que tengo aquí? ¿Qué cambios tendría que hacerle? Vamos a ponerle otra tortuguita y vamos a ponerle que nos quede. ¿Ya? ¿Qué cambio yo tendría que hacerle? Repetir 5 veces. Repetir 5 veces. ¿Y qué más? Cambiarle los grados del giro. Muy bien. ¿Y qué le pondremos? ¿De cuántos son los grados? 45. Ay, no me acuerdo. No es 45. Vamos a ver qué se nos hace con el 45. Vamos a ponerlo más chico para que lo vean. Fíjate que no nos llega a cerrar. ¿Ya? Es como para hacer más de un pentágono. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este paseo más o menos debe ser un hexágono. Vamos a ver si hacemos un hexágono y me dio la cuenta. Y con 45 hacemos un hexágono. Pero ¿cómo hacemos un pentágono? ¿De cuántos los ángulos? 60. No sé. 72. ¿Ya? Nosotros queremos hacer un pentágono. Déjame ver si no me equivoqué. Y hacemos, claro, lo puse a repetir 8 veces, no, tenemos que cambiar para 5, por eso la tortuga nos quedó en cualquier otro lugar. Entonces tenemos un pentágono, si lo queremos, digamos que para arriba, lo único que tenemos que hacer es left, ¿ya? Y decimos run y podemos entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos ahora, digamos que nos haga una figura? Eso mismo que ya le fui preguntando. ¿Qué pasa si yo quiero ahora que hacer la figura que me diga el usuario, sin decirme el nombre, sino que me diga el ángulo y los lados? ¿Qué ustedes creen cómo me quedaría mi algoritmo? Voy a hacerle un único cambio aquí para darle una idea, pero ¿qué tendríamos? ¿Qué datos de entrada necesita nuestro algoritmo ahora para que el usuario sea el que cree la figura, así mismo sin yo tener que venir, digamos, yo soy la programadora, y ahora el usuario me dice un triángulo, pero como teníamos nuestro algoritmo, el usuario yo necesitaba como programadora ir al código y cambiarlo, y yo no quiero eso, yo quiero ahora que sea el usuario el que me dé los datos. ¿Qué datos de entrada necesito? No te escuché. El Valores de entrada, sí. Lo vamos a hacer con el prompt. Pero antes de eso, ¿qué vamos a pedir con el prompt? ¿Qué valores de entrada necesita nuestro algoritmo para que el usuario dibuje la figura que quiera? Siempre que sea una figura de lados exactos, de momento. ¿Qué datos necesito? números. Números. ¿Qué números? Longitud. Necesito la longitud. Fíjense, voy a ir creando mis valores de entrada. Necesito la longitud. ¿Qué más? El ángulo. El ángulo. ¿Y qué más? La posición. De momento vamos a pensar, la posición nos podría hacer falta, pero de momento vamos a empezarlo siempre en el 0, 0. ¿Ya? Entonces, para no complicarnos ahora de momento con la posición. ¿Qué otro
elemento yo necesito para saber si voy a dibujar un triángulo, un cuadrado, un pentágono? Repetir. La repetición. La cantidad de repeticiones, porque la cantidad de repeticiones me va a dar la figura. Entonces, digamos que vamos a poder poner cantidad de repetición. Entonces, fíjense cómo estamos ahora, eso que vimos que necesitamos de entrada, miren, tenemos las entradas. ¿Y cuál será nuestra salida? ¿Cuál será nuestra salida? La figura dibujada. ¿Ya? Nuestra salida es la figura dibujada. Ya la tenemos ahí. Entonces, ya sabemos que estas entradas es una variable, ¿ya? Ya sabemos que esta otra entrada es otra variable y ya sabemos que esta otra entrada es otra variable. Y si son entradas, como mismo me dijo Ani, nosotros necesitamos que pedírsela a través de un prompt. Entonces, vamos a manos a la obra y vamos a hacer eso. Vamos a escribirlo ahora en Trinket. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, vamos a crear nuestras variables. Lo voy a poner tal cual, longitud, ¿ya? Vamos a crear la otra variable que nos diga repeticiones, ¿ya? Y vamos a crear la otra variable que nos diga ángulo. Y ahora, a esas tres variables, fíjense que ángulo no lo escribí con acento, ¿ya? Tenemos que acostumbrarnos a no escribir ninguna palabra con caracteres especiales ni con separación, es decir, escribirla siempre todo unido. ¿Y qué necesitamos? Ya tenemos el ángulo, la longitud y las repeticiones, y ahora necesitamos pedírsela al usuario. Y como nosotros se las pedimos al usuario, set, vamos a ponerlo aquí debajo, set, y utilizamos el prompt que nos está diciendo Ani. Ponemos aquí, mire, prompt, lo cambiamos a número y decimos ingrese la figura en lados, ¿ya? Para ponerle y sepa. Ah, no, este es el ángulo. Entonces la figura en lados son las repeticiones. Y esto es un número. Vamos a duplicar, fíjense, yo duplico, pongo, ahora ya las repeticiones, ahora yo quiero la longitud, ingrese la longitud de la figura, fíjense, y ahora yo repito, duplico, fíjense, y cambio el nombre de el nombre, ahora va a ser ¿quién? Ángulo, vamos a ponerlo por acá, ingrese el ángulo de la figura. ¿Ya? Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Le estamos pidiendo al usuario 3 valores. Y esos 3 valores nosotros los vamos a utilizar. Fíjense que aquí tengo 3 espacios en blanco. Ahora ustedes me dicen cuál utilizan cada uno. ¿Cuál utilizo aquí en el ciclo? ¿Qué variable utilizo en el ciclo? ¿Qué variable utilizo en el ciclo? Las ¿Las 5. repeticiones? Muy bien, entonces en el ciclo yo utilizo, fíjense que ahora ya no pongo un número fijo, sino que pongo una variable donde está guardado un valor. Repeticiones. ¿Cuál variable pongo en el bloque de move? La longitud. La longitud. ¿Y cuál pongo en el turn? El ángulo. El ángulo. Entonces vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Run, que me dice, ingresa la figura en lado, vamos a decir, por ejemplo, 3. ¿Ya? Ingrese la longitud, vamos a ponerle 70, ingrese el ángulo, vamos a ponerle 120. Y nos pintó nuestro triángulo sin nosotros tener que venir y cambiar ningún valor aquí dentro. Por ejemplo, ahora vamos a pintar un cuadrado, decimos repetir 4, la longitud vamos a ponerle 100 y ¿cuál es el ángulo? 90. Y nos va a pintar un cuadrado, el mismo algoritmo, sin nosotros tener que cambiar ningún valor. Y entonces ya este algoritmo nos sirve para pintar cualquier figura geométrica cuyos lados sean iguales. ¿Sí? Entonces, muchachas, muchachos, ¿qué vimos en la clase de hoy? Comenzamos con los algoritmos y vimos los conceptos asociados a ¿qué? A estas repeticiones, a los ciclos, a los loops, como quieran verlo, y el uso de variables. ¿Sí? Entonces, el miércoles que viene vamos a seguir trabajando con las variables, con las repeticiones, y vamos a ver otro tipo de ejercicios que no sean quizás solo dibujar. ¿Ya? En el PowerPoint yo les dejé
pueden seguir aquí, ya esto ya los hemos visto, al final ya hicimos el triángulo, hicimos el hexágono, y aquí tenemos otros que son un poquito más complicados. Yo les sugiero que los hagan. Uy, si no les estoy compartiendo nada, disculpen, en el PowerPoint que les dejé, aquí tienen otras prácticas para que sigan viendo, y aquí otros ejercicios para que hagan también para en Trinket, ¿sí? Y puedan seguir practicando. Entonces, sin más, nos vemos el miércoles que viene. Tengan una linda semana, y cualquier duda que tengan para el certamen me escriben sin problemas. Recuerden que es el viernes, y recuerden la tabla de las 100 columnas, ¿sí? De las 100 filas, disculpen. Nos vemos. Chao. Profe. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias, Chao. profe. Gracias. Chao.